Bueno, los horarios hasta el día 3 no los podemos saber, entre otras cosas porque los profesores, la mayoría, pues tienen otros trabajos, porque solo a lo mejor dan una tarde en las escuelas de música o como mucho 2 tardes, con lo cual todo durante estos 15 días que nos quedan de septiembre, por decirlo de alguna manera, todo se cuadra, ¿no? Entonces, hasta el día 3 no lo sabemos. Lo que sí puedo decir es que los horarios siempre han sido, siempre son de lunes a viernes, y todo dependerá vuelvo a repetir, de la disponibilidad de los profesores, disponibilidad en el sentido de saber el día exacto. Entonces, no puedo decirte exactamente el violín va a ser o el piano va a ser. Lo que sí os digo es que las clases de instrumentos de lenguaje, las clases de grupos de lenguaje musical, esas ya son fijas, ya van a quedar establecidas, y cuando los alumnos y los padres vayan el día 3 a la Escuela Municipal de Música, se van a encontrar en el tablón ya esos grupos establecidos. Y el resto, es decir, los grupos de instrumentos, como son clases la inmensa mayoría individuales, hay un horario mucho más flexible, generalmente entre las 5 y las 9 de la noche, que son los horarios más o menos que tenemos. Entonces, no puedes decirte ahora exactamente si violín va a ser el viernes, va a ser el miércoles, pero el día 3, con toda seguridad. Lo que sí, lo que he dicho antes, es decir, realizar la matrícula, porque la matrícula de momento no va a suponer coste ninguno, hasta que el alumno, no esté ubicado en su clase y sepa con seguridad que se queda, va a asistir, la matrícula se puede realizar. Sí, el funcionamiento, yo suelo recordar que el plazo de matrícula es del día 15 al día 30, una vez que se sepa el volumen de alumnos, el volumen definitivo de personas que quieren formar parte de esta escuela de música. La escuela de música, los directivos de la escuela de música, el director al frente, organizará los horarios en función del número de alumnos que tenga y en función de la actividad elegida. Y el día 3, con esos 3 días que dan para planificar, la gente que acuda a la escuela de música a las 6 de la tarde, pues tendrá los horarios establecidos, siempre abiertos a posibles modificaciones en función de las preferencias y de los números que compongan cada grupo. Yo suelo recordar que las cuotas para aquellas personas que estén en situación de desempleo serán gratuitas, y animar a todo el mundo a participar y a formar parte de esta escuela de música que sin duda es referente en nuestra comarca. A ver, tengo una pregunta. La matrícula, ¿cómo va? 12, 16 y 18. ¿De 12 a 18 euros? Sí. Y luego, la matrícula es... mensual. La matrícula son 8 euros, que solo se paga una vez que se inicia la actividad. Y esos 8 euros se cobran en la primera cuota, si me equivoco me corrige. Luego, a partir de ahí, mensualmente, son 12, 16 y 18 euros. 12 quien esté dentro de la parte de iniciación, 16 quien esté dentro de lenguaje musical y 18 quien esté dentro de la parte de instrumentos. Iniciación es una clase de 3/4 de hora a la semana. Lenguaje musical son 2 días, 1 hora cada día. Lenguaje musical de adulto, que no sé si lo has dicho antes, es 1 hora a la semana. El lenguaje musical de adulto generalmente son a últimas horas de la tarde, es decir, solemos ponerle esa clase de 8 a 9, o de 8 y media a 9 y media, para que puedan asistir precisamente las personas adultas que están en instrumentos y que necesitan de una manera rápida, por decirlo de alguna manera, aprender lenguaje musical para poder interpretar el instrumento. Entonces, eso es 1 hora, y luego las clases de instrumentos, salvo casos especiales, son individuales, es decir, son media hora a la semana. ¿Y eso de los instrumentos? Es que no me ha quedado claro. Para la música, ¿los tenéis o lo que queréis la propuesta de comprarlos? ¿Cómo es? No, vamos a ver. Si los tenéis, Sí. comprarlos, ¿cómo es? A ver, la Escuela de Música tiene un material que está allí y que está a disposición de los alumnos. Es decir, un alumno empieza, sobre todo, quizás que sean los más problemáticos, los de piano, comienzan, sus padres pues, no tienen claro que quieran hacer el desembolso que supone comprarse un piano. Pues generalmente hay tardes que queda algún aula libre, puede quedar algún aula libre, o incluso en fines de semana, y se les facilita que puedan ir a estudiar allí. Lo mismo que digo de piano, digo guitarra o de acordeón o de cualquier otro instrumento, porque lo normal es que en un plazo relativamente breve cada uno tenga su instrumento para poder estudiar en casa. Pero comentaba, porque Javi se refiere, que ya lo sabe, a una serie de instrumentos que tenemos allí
de música moderna, es decir, tenemos batería electrónica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizador. Entonces, la idea, ya que ese material se compró hace 2 cursos, la idea, cuando se pueda, es intentar canalizar, vuelvo a repetir, o sea, dar esos instrumentos o facilitar esos instrumentos para el que quiera poder ir a la escuela a tocar y, de alguna manera, intentar pues encauzar pues eso, a todos estos grupos de chavales jóvenes que comienzan a hacer música moderna, pues para... Efectivamente, o sea, no solo que vayan, que tengan un lugar de ensayo, sino... Con profesor, guía. Exactamente, tener un profesor y tener una guía para poder ampliar sus conocimientos, que no sea solo de oído. ¿Y cuál ha sido el incremento de alumnos en los últimos años? Bueno, pues... Sí. Mucho. Sí, porque la cuota de alumnos que puede atender ahora mismo el profesorado ronda entre los 70, depende, porque entre los 70 y los 90. O sea, eso es y es donde hemos mantenido aproximadamente los 10 últimos años. Hasta el año anterior, o sea, en el curso 2009-2010 ya hubo 100 alumnos y el año pasado, pues 115, para ser más exacto, o sea, matriculados, de un poco... hubo alguna asignatura que se saturaron, pues eso decía, realizar la matrícula, importante porque en un momento dado de que haya que quedar alumnos fuera, van a ser los últimos que se han matriculado, los que se van a quedar fuera. Entonces, en cualquier caso, la política de la escuela siempre ha sido intentar atender y de hecho se ha atendido a todo lo que se puede. O sea, no tenéis números clausos, ¿no? Claro, tope. Pues si podéis implementar los 140 años, ¿qué pasaría entonces? Pues yo creo que no Por sé. eso está cerrado el estar en riguroso orden de inscripción. A todo aquel que se pueda atender, vamos a intentar que todo el mundo tenga cabida dentro de la escuela, pero evidentemente hasta un número, llegar a un número que evidentemente será bajo un criterio técnico, supervisado por el director de la Escuela de Música, en el que ya no entrarán más. Por eso de ahí a anunciar a la gente que el orden de matriculación será clave, por si en un futuro hay que limitarlo y hay gente que deba quedarse fuera. Es que el crecimiento de la escuela. A ver, es que también lo de los números son relativos, porque puede haber 115 alumnos y que los 115, por decirlo de alguna manera, estén matriculados en grupos, con lo cual no hay ningún problema. Es decir, en grupos no tenemos un número determinado. Donde hay, digamos, problemas, por ejemplo, en piano, es decir, o en flauta travesera, bueno, quizás menos. Es decir, en instrumentos procuramos que las clases sean individuales. Puede ocurrir, como el año pasado, que en guitarra se saturó, pero bueno, llegamos a un acuerdo con los padres, en vez de uno daban dos, es decir, hubo arreglos y siempre, vuelvo a repetir, fue un acuerdo con los padres. Lo que sí es cierto es que a medida que pasa el curso, sabéis que también hay alumnos que lo van dejando, entonces al final del curso, pues mira, a lo mejor de 115 acabó 100, con lo cual acabó bien. Pero bueno, digo que las clases quedan, en cualquier caso, siempre, en la medida de lo posible, vamos a intentar, o hemos intentado siempre, que no se quede nadie fuera. Pero no descartáis el crecimiento de la escuela, ¿no? Pues por supuesto. Sí, vamos. Habría que plantear más profesores, más aulas, que ya os ha dicho, algo así, ¿no? ¿Cuántos profesores hay actualmente? Ahora mismo hay 5 profesores, todos con titulación superior en música, y evidentemente si la demanda fuese desproporcionada y el ayuntamiento se viese obligado a hacer un esfuerzo en cuanto a contratación de número de profesores y en cuanto a contratación de todas las necesidades que van aparejadas a la escuela de música, pues se estudiaría y intentaríamos dar respuesta a esas posibilidades. Bueno, eso ha ocurrido en otros cursos. Es decir, por ejemplo, el año pasado también en lo que es viento, madera, saxofón y clarinete se saturó. Es decir, hay veces que se descompensan las asignaturas y yo solicité una hora y al final no la concedieron. Es decir, muchas veces nos amplían un poquito en la medida de lo posible. Pues, bueno, siempre imagino que habrá esa opción. En cualquier caso, hay asignaturas como guitarra que de alguna manera se pueden acoplar a lo mejor 2 alumnos o 3 alumnos en una hora en vez de... Pero hay otras asignaturas pues como piano que no puede dar... ¿Qué es lo que mayormente eligen los alumnos, naturalmente? Pues guitarra y piano siempre han sido las asignaturas más fuertes, pero por ejemplo saxofón y clarinete del profesor, que hasta hace 2 cursos había tenido 2, 3, 4 alumnos, el año pasado tuvo 9, o sea que
De esta manera también son como ciclos, ¿no? Es decir, hay años que piano está saturadísimo, hay años que está guitarra saturadísima y otros años, es decir, va un poco, no sé, como circulando, por decirlo de alguna manera, es decir, pero bueno, siempre en la medida de lo posible. Además, tenemos una serie de asignaturas, como puede ser lenguaje musical o iniciación, que pueden ir rotando. Es decir, por ejemplo, la profesora de violín el año pasado, aproximadamente puede atender a 10, 12 alumnos, tenía 8, se le puso un grupo de lenguaje musical, es decir, que entre nosotros procuramos los que están saturados atender en la medida de lo posible, o al revés, es decir, si uno tiene X horas, eso ya en la organización pues tiene X horas y no tiene suficientes alumnos y resulta que hay otro que está saturado, se le puede pasar a un grupo de lenguaje musical o, en fin, en ese sentido procuramos equilibrarnos y ayudarnos entre todos. ¿Algo más? Muchísimas